Y esta es la arquitectura, ¿no? La intención del equipo es que todos los transmisores se puedan conectar al equipo como tal, como una especie de sumidero, ¿sí? Y acá pues hay más instrumentos que puedan estar conectados. Ahora, dato importante, no es recomendable, aunque se puede, conectar una válvula, por ejemplo, de control. Aunque hay válvulas que tienen esa función de realimentación, es decir, que tú le envías una señal de 4 a 20, por ejemplo, ¿no? Y la misma válvula, mediante otros cables, te regresa la misma señal de 4 a 20 que tú lo estés enviando para comprobar efectivamente que esté recibiendo bien la señal, ¿ok? No es recomendable, aunque se puede, ponerlo al registrador de procesos. Ahora, ya lo tengo registrado. ¿Qué hago después? Si este instrumento está ejecutando alguna acción de control, obviamente que hay más borneras para hacer control, ¿no? Pero simplemente si solamente es un registrador, puedes, como ustedes han visto en el ejemplo, este tiene una conexión para USB. Por ejemplo, es una de tantas con USB. Tú puedes, mediante un disco USB, conectarlo y llevar todas tus mediciones de cada cierto tiempo al USB y exportarlas, por ejemplo, a un Excel, que es muy común en estos días que los equipos exporten los datos que han almacenado a un Excel. Otro que puede utilizar, por ejemplo, es Ethernet para enviarlo al SCADA. Y el SCADA es el que finalmente lo almacena y lo monitoriza, ¿ok? Puedes monitorizar acá, por eso tiene una pantalla, como se las estaba mostrando aquí, tiene una pantallita donde muestras, pero si normalmente los SCADAs también tienen esa particularidad, tienen que tener la particularidad de poder almacenar y monitorizar y mostrar los datos en los formatos que tú desees. Los SCADAs actuales pueden exportar todos los datos almacenados en formatos Excel. Entonces no habría ya necesidad de utilizar esto porque todos los instrumentos pueden ir a un PLC y desde el PLC yo puedo monitorizarlos con el SCADA. Este equipo es un poquito ya antiguo. Normalmente ahora se decide toda la periferia, todos los equipos de medición, llevarlos al SCADA porque es más económico, ya no necesitarías comprar este equipo y además el SCADA al utilizar computadoras, al utilizar servidores, ¿no? Es mucho más rápido y tiene mucha más capacidad de memoria, ¿ok? Por ejemplo, en los sistemas de Schneider Electric, donde se almacenan todos los datos se llama galaxia, ¿sí? En la galaxia tú puedes almacenar y tú puedes, no, mejor dicho, en la galaxia llegan todos los datos de campo, todos los datos de los instrumentos y también de los actuadores. Y ahí tú lo puedes hacer lo que tú quieres, desde almacenarlos, desde supervisarlos y también conectarlos a un procesador para que ejecute una labor de control, ¿sí? Un registrador de procesos, algunas veces en procesos muy grandes los van a ver, ¿sí? Pero no mucho. Es mejor utilizar un escadita para hacer lo que hace un registrador de procesos, ¿sí? A ver. Ok. Hasta aquí entonces. Vamos a ir acá. Al amigo Frank. Frank, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Frank, amigo, ¿tienes alguna duda? Con respecto a cómo se llama el equipo registrador, ¿Ya? ¿por qué lo siguen utilizando? Cada vez mucho más esto, mucho más flex esto, o se tiene una mejor Mejor, ¿no es capacidad cierto? incluso. Porque este equipito es más barato. Un Claro, SCADA como tal tiene su precio y es regular. Si es de buena marca, es regularmente caro. Pero de todas maneras hay, por ejemplo, escadas ya libres, pero depende de cada uno, ¿no? Personas que me llevan 30, 40 años van a preferir utilizar, por ejemplo, esto, porque en primera instancia no saben del uso del SCADA y en segunda instancia están muy acostumbrados a estos equipos y porque son bien fiables, o sea, que ellos sean antiguos no quiere decir que sean no fiables, van a preferir utilizar estos de acá. Es generalmente al criterio de la persona que implementa los sistemas, ¿ok? ¿Eso responde a tu pregunta, Frank?
Gracias. Ok, entonces, para que no me digan de que les estoy enseñando cosas antiguas, vamos a hacer otro equipo también acá. Primero vamos a borrar y vamos a pasar al siguiente equipo que es, en esencia, un registrador de procesos, pero que se sigue utilizando muy comúnmente, ¿ok? Que es el analizador de redes. El analizador de redes es básicamente un analizador de redes eléctricas, ¿sí? Un analizador que te mide las variables de una red eléctrica. ¿Cuáles son esas variables, por ejemplo? Como la corriente, la tensión. Leamos entonces el concepto. Se puede visualizar directamente la potencia, ¿no? La potencia en vatios, kilowatts, en lo que tú quieras, medir armónicos. El analizador de redes eléctricas es un dispositivo multifunción que mide con precisión la corriente continua, la corriente alterna, la intensidad de corriente en AC, la potencia, el factor de potencia, la potencia reactiva, la potencia total, todo mide con respecto a las variables de las redes eléctricas, ¿sí? Este equipito acá, que lo vamos a ver, este es un analizador de redes, por ejemplo. Se parece mucho al registrador de procesos, pero está orientado siempre a la medición de variables en redes eléctricas. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en esta pantalla, en este visor? Tenemos tres líneas que nos da a entender que es un equipo trifásico, de medición trifásica. Tenemos un medidor de frecuencia, que en este caso es del estándar de 50 hercios, ¿no? Como el que utilizan en Estados Unidos y en Europa. Y generalmente este equipo está empotrado en todos los tableros en donde se requiera el consumo de potencia elevado. Este equipito registra todos los valores de potencia, todos los valores de corriente y los muestra mediante o bien este visor o si no mediante los datos almacenados que tú puedes obtenerlos como el registrador de procesos mediante un USB que lo puedes exportar a un Excel o mediante importarlo desde un SCADA o como tú quieras, ¿sí? Este equipito sí es muy, muy usado en lo que son subestaciones eléctricas y en donde se utilice bombas, ¿sí? Las bombas consumen alta corriente, por lo tanto es muy necesario estar monitorizando o monitoreando a cada rato las variables de potencia, especialmente el COSFI y las tensiones también, ¿ok? Listo. Este equipito es muy, muy utilizado. Este, por ejemplo, se empotra en tableros eléctricos. Es muy fácil de configurar. Básicamente es conectarlo y ya funciona. Las funciones del analizador de redes. Estudios de carga, ¿no? Permite verificar la capacidad de la red eléctrica antes de agregar nuevas cargas o bien ajustar la potencia de su suministro. Evaluaciones de energía posibilita conocer el consumo de energía antes y después de realizar mejoras en su instalación para medir y verificar el ahorro de energía, así como nuestros medidores de casa. Este equipo almacena los datos de potencia consumida por unidad de tiempo. Digamos, en un mes lo haces medir cuánto de potencia has consumido y al siguiente mes lo comparas si es que has hecho una variación en tu red eléctrica, ¿no? Las mediciones de armónicos. Esto es muy importante cuando hay muchas bombas, ¿sí? Las bombas crean armónicos, incluso la red eléctrica trae sus armónicos y esos armónicos para otros equipos, como por ejemplo los eléctricos, los electrónicos como un PLC, un transmisor, son dañinas, ¿sí? Y la captura de sucesos de voltaje. En este equipo tú puedes configurar de tal manera que si hay un apagón o una sobretensión, el equipo va a detectar eso y va a guardar cuándo ha pasado. No puede controlar, o sea, no puede decir, oye, está pasando una sobretensión, apágate o lo que sea que estés conectado, ¿no? Pero sí lo detecta. Podrías, por ejemplo, diseñar un sistema de tal manera que este lo detecte y otro equipo lo ejecute una acción de control para proteger los equipos que están conectados, ¿no? O incluso esto te puede servir de guía o de prueba si es que tú quieres ir a la empresa que te da el suministro y decirle, oye, esto ha pasado en tal tiempo, se han malogrado tales cosas y ya pues les haces responder, ¿no? Este equipo te puede dar esa información, esa clase de guía. Ahora, este es uno que se empotra en los tableros de control, ¿ok? Y este es uno que tú puedes llevar o sea, ¿cómo se le dice esto? Es transportable, o sea, lo puedes llevar a donde tú quieres. Como ustedes se pueden fijar acá,
Estos lazos son para medir corriente, ¿no? De alguna manera lo acomodas a la red eléctrica y comienzas a medir los datos que tú quieres. Esto es un analizador de redes móvil, ¿sí? Este lo puedes llevar a donde tú quieras. En nuestra tarea como electrónicos industriales, nos conviene saber cómo funciona, en qué consiste, pero más de esto se encargan los eléctricos, ¿sí? Los que han estudiado electricidad industrial. ¿Qué más les puedo decir? Ah, ya. ¿Cómo se conecta este amigo? Tenemos nuestro registrador, ¿no? Perdón, nuestro analizador de redes, que está empotrado en un tablero, digamos, ¿no? Con su pantallita y todo. Este amigo tiene tres terminales, ¿sí? ¿A dónde van esos terminales? Van a unos núcleos como de transformador, ¿no? Como de transformador. Son núcleos de ferrita, me parece, no estoy muy seguro. Están conectados allí, ¿sí? Y las líneas pasan a través de los agujeros de esos núcleos, ¿sí? Esta vendría a ser la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Ahora, aquí ya tienes los datos de corriente. ¿Cómo obtienes los datos de tensión? Simplemente conectas en estas mismas líneas a las barras principales para medir tensión, ¿no? Voltaje 3, voltaje 2, voltaje 1. Este es para medir corriente I1, I2 e I3, ¿sí? Ahora, este equipito, o la mayoría de ellos, ya cuenta, por ejemplo, con terminales Ethernet, en donde hay Modbus, de tal manera de que esto se pueda ir mediante Modbus hacia el SCADITA. O mediante, por ejemplo, RS485, también, y lo puedes conectar al SCADA. Son muy fáciles de configurar, no hay mucha ciencia en esto. Lo difícil es un poquito instalar, ¿sí? Porque es un poquito peligroso. Pero configurarlos ya vienen, ya es como le dicen a esto, plug and play, conectar y comenzar a operar. ¿Ok? Estos sí son los equipos que van a ver en instalaciones eléctricas en subestaciones y en plantas donde haya muchas bombas. Es muy esencial este equipito para controlar las variables de tensión, corriente, potencia, potencia reactiva, potencia activa, potencia aparente, el COSFI, los armónicos, te mide, o sea, tensión línea, línea, tensión línea, neutro, todo con respecto a la red eléctrica lo mide este analizador de redes, ¿sí? Como les dije, para resumir, el analizador de redes viene en dos presentaciones, esta que se empotra un tablero, ¿no? Donde en el tablero mismo está estas configuraciones, los núcleos y las conexiones a las barras de ¿cómo se dice?, de tensión de las líneas como tal. Y la presentación en móvil, ¿no? Que tú puedes llevar a donde tú quieres y ir conectándolo. Ahora, como son líneas generalmente las líneas trifásicas vienen en líneas, por ejemplo, en Arequipa, utilizan mucho las líneas de 380 voltios, ¿sí? Y en otras empresas hasta 440. Es muy necesario que ustedes tengan todas las previsiones al momento de conectar. Operar es bien fácil, porque solo mide, no ejecuta algo sobre las líneas de transmisión eléctrica. Pero al momento de conectar, sí, si es que alguna vez lo hacen, les pido por favor de que lo hagan con mucho cuidado y sabiendo qué están haciendo. Porque ustedes saben, 380 o 440 te puede hacer mucho daño, ¿sí? Y eso es todo con respecto a lo que son registradores de procesos, ¿sí? Son equipos antiguos, los registradores se utilizan, sí, y los analizadores de redes sí los van a ver mucho en la industria. Los van a ver demasiado. Incluso seguramente les van a pedir alguna vez que le hagan mantenimientos o que ustedes mismos instalen. Y con la instalación les digo, es fácil, hay que tener mucho cuidado, pero no es nada del otro mundo. Y la configuración de la mayoría de ellos es simplemente instalarlo y que comience a funcionar. ¿Ok? Listo, hasta acá entonces. A ver, al amigo Iván Vargas. Iván, ¿me escuchas?
Ya parece que no me escucha, Iván. Al amigo René Renato Cafiacoa. René, Sí, Inge. Ah, ya Iván, ¿me escuchas, no? sí le escucho, Inge. Ya, ya ahí, Iván. ¿Tienes alguna consulta, amigo? Con respecto a esto, lo que hemos avanzado hasta ahora. Sí, sí. Dime. Mm, a ver, ¿cómo? No, no lo entendí. ¿Dónde se puede instalar, Inge, analizar las redes? ¿En qué parte? No lo entendí. Ya, mira. Vamos a No lo poner. entendí eso. ¿Ya? Ya. Los ¿Cómo lo analizadores. instalas o cómo se instala? Ok, No, no, ok. no, no lo entiendo también así. Ya, vamos a hacer un repaso entonces. Fíjate, a ver, vamos a ver. Vamos a poner analizador de redes en tableros. A ver, uno ya instalado. Aquí, por ejemplo, fíjate, Iván, en la imagen que estoy poniendo en el navegador. Acá tenemos un tablero eléctrico que es generalmente para controlar motores. Fíjate, acá hay disyuntores y hay interruptores grandes para potencia. Fíjate en el tablero como tal. Este equipito de acá es un analizador de redes. ¿Cuál es la función en este tablero en específico? Estar monitoreando las variables de tensión, corriente, potencia y demás, ¿sí? Tú cuando conectas un motor comienza a consumir mucha pues, potencia reactiva, lo que influye en el coeficiente en el COSFI. Tienes un COSFI, se va decreciendo el COSFI, entonces tienes que encontrar de alguna manera de que esa potencia reactiva se arregle. ¿Cómo monitorizas ese COSFI, esa potencia reactiva que están creando los motores, mejor dicho? Mediante el analizador de redes, que en este caso, en este ejemplo, está aquí. ¿Ok? A ver, esto es para los casos de centros de control de motores, ¿sí? Pero también se utilizan en subestaciones eléctricas. En las redes de distribución eléctrica siempre es bueno ver los datos de tensión, los datos de corriente, los datos de potencia. ¿Y cómo se conecta? Simplemente, fíjate, el analizador que es este de aquí, este equipito de acá, lo empotras en el tablero, ¿sí? Para instalar en las líneas se tienen generalmente 6 conexiones. Para las conexiones de lectura de corriente se utilizan unos núcleos de ferrita que tienen esta forma que estoy poniendo aquí. Así, esos núcleos se realimentan ¿cómo se llama? Al analizador y a través de esos núcleos pasa las líneas de tensión. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Cuando tú haces pasar una corriente por acá, esa corriente genera un campo magnético, ese campo magnético excita el núcleo de ferrita o el núcleo de cualquier material que sea por acá, genera una corriente entonces, y cuando tú lees esa corriente sabiendo la relación en esencia es un transformadorcito de esta relación de este núcleo, tú puedes saber cuánta corriente está circulando por acá. Y para la lectura de tensión simplemente es la conexión de frente a las líneas desde donde está saliendo la tensión, ¿no? Digamos es una línea de 380. Tú conectas en la barra de distribución, conectas este equipo, lo conectas de frente con todas las medidas de seguridad o apagado, ¿no? Obviamente. Y ya tienes los datos de tensión. Si ya tienes tensión y tienes corriente, ya tienes los datos de potencia. Y así, este equipo también tiene, pues, no solamente es leerlo así como un multímetro, sino también lo lee como lo haría un osciloscopio, de tal manera que puedes medir tensión eficaz, tensión continua, y con eso puedes medirte potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Si ya tienes la potencia aparente y la potencia activa, ya tienes la relación de COSFI, mide los armónicos y un montón de funciones más, ¿sí? Esta es la manera de conectar estos equipos. Ahorita no tengo una foto de
de la conexión, pero alguna vez he visto cómo lo hacía un eléctrico y lo hacía de esta manera. ¿Sí? ¿Eso responde tu pregunta, amigo Iván Vargas? Iván, Sí, Inge, sí, 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 Inge. ya, listo entonces. Voy a Sí, Inge. esperar. Queda. ¿Me escucha? Sí te escucho, sí te escucho. Voy a esperar entonces 7 minutos, no, voy a esperar 20 segundos si alguien se anima a hacer alguna otra pregunta. A ver, mientras voy a estar abriendo la siguiente clase. Si quiere hacer alguna pregunta, hágala ahora, por favor. Ya. El medidor que ustedes tienen en su casa, en esencia también es un analizador de redes, porque mide la tensión y mide la corriente que estás consumiendo. Mediante esa medición, sabe cuánta potencia estás consumiendo. Y la medida de la potencia por hora es lo que tú estás pagándole a la empresa que te da electricidad. Ustedes pueden acercarse a ver ¿cómo se llama? Su medidor de luz, que en esencia es un analizador de redes, pero muy básico, ¿sí? Los analizadores de redes que yo les estoy mostrando son los industriales, ¿ok? Este de aquí y este Fluke de acá que cuesta un ojo de la cara. Si alguna vez les toca agarrar un equipo Fluke, por favor, la recomendación es que lo traten muy, muy cuidadosamente. Son muy caros estos equipos, ¿sí? Muy, muy caros. En especial los analizadores de redes, los osciloscopios, los calibradores de procesos son equipos de regular precio, ¿ok? Listo, entonces vamos a pasar, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente clase que es experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Listo. Eh, en esta clase de experiencias formativas vamos a hacer un resumen de lo que son las principales revisiones técnicas preventivas. Esta parte es un poquito aburrida, lo sé, porque no tiene mucho que ver con la electrónica, aunque sí se aplica mucho a nuestro campo. Sin embargo, es necesario que ustedes sepan en qué consisten estas revisiones técnicas, ¿sí? La primera revisión técnica que se hace en toda empresa grande, ni siquiera es la de mantenimiento. Se le llama inspección del mantenimiento, ¿sí? O sea, antes de hacer mantenimiento, o sea, las empresas grandes que ya tienen planes de mantenimiento, plan maestros de mantenimiento ya establecidos, y comprobados y aprobados, antes de realizar un mantenimiento se le realiza una inspección para el mantenimiento, obviamente. Entonces tenemos que ver en qué consiste esta inspección. La inspección es una acción que en algunas empresas no es considerada para llevarse a cabo, por lo que es una obligación de responsable del área de mantenimiento vigilar que por ningún motivo se deje de llevar a cabo las inspecciones en la forma programada. Recuerden esta palabra, programada. Las inspecciones siempre se dan de una manera programada, o sea, en un intervalo de tiempo tienes que realizar tú una inspección de los equipos que están a tu cargo. Independientemente de que el programa de mantenimiento preventivo, como es la mayoría de tipos de mantenimiento que hay en el Perú, es un mantenimiento ya podría considerarse no arcaico, sino antiguo, porque hay otros tipos de mantenimiento ya vigentes, como por ejemplo el mantenimiento basado en la confiabilidad o el mantenimiento total, el TPM. Este bien elaborado, aún así, se debe ejecutar el programa de inspección a los equipos, maquinaria e instalaciones para descubrir situaciones que puedan originar fallas y una depreciación perjudicial a los equipos. La inspección se subdivide en dos tipos, ¿ok? Si alguna vez ustedes trabajan en una empresa, en una industria que tiene un área de mantenimiento ya establecida, seguramente antes de realizar un mantenimiento van a realizar una inspección, que es cómo se tiene que realizar las cosas. Primero haces una inspección y después realizas el mantenimiento, ¿ok? Depende, ¿no? Si el equipo está malogrado, obviamente que tienes que hacer la inspección de qué ha pasado y de frente tienes que hacer el mantenimiento correctivo. Pero si tiene un plan de mantenimiento preventivo, ¿no?
antes de realizar el mantenimiento preventivo, que generalmente es un mes antes, le realizas una inspección, haces tu informe y emites tu informe de tal manera de que el que va a hacer el mantenimiento sepa el estado en el cual está el equipo y le facilite su chamba al momento de hacerle el mantenimiento preventivo. Tenemos dos clases de inspección, la inspección generalizada y la inspección especializada. Generalmente vamos a definirlo para saber en qué se diferencia. Este tipo de inspección se generaliza para las pequeñas empresas y algunas de tipo medio, ya que el tipo de administración es más sencilla y se recomienda que la inspección se lleve a cabo en un mínimo de 6 veces al año, o sea, cada 2 meses. Esto depende de las condiciones de la maquinaria, uso y antigüedad. La inspección es realizada mediante una lista que se ha determinado. ¿En qué consiste esta lista que se ha determinado? Generalmente tienen instructivos de inspección, o sea, digamos, ¿no? Tenemos vamos a la pizarra, vamos a borrar. Listo. Tenemos, a ver, ¿qué podemos tener? Tenemos una válvula, ¿ok? Una válvula de control. ¿Sí? ¿Cuál es el instructivo o los procedimientos de inspección que le puedes hacer a una válvula de control o ya establecidos? No es que tú te inventes en ese momento. Tienes que medir, por ejemplo, si en los bornes hay una tensión de 12 a 24 voltios, ¿ok? Que es generalmente la tensión de alimentación. O sea, tiene que estar en este rango, ¿sí? Hay válvulas que funcionan hasta con 8 voltios, ¿sí? Pero ya pues no debería ser así. Pueden funcionar, pero la alimentación que tú le debes dar es de 24 voltios. Es la mayoría, en todos los estándares se recomienda que las alimentaciones sean de 24 voltios. Vas con tu multímetro, revisas la alimentación y tiene 24, queda. Tienes que medir que efectivamente el recorrido del vástago de la válvula se acomode a la señal de control. Digamos, la señal de control es una señal de 4 a 20 miliamperios, donde 4 es igual al 0% del recorrido y 20 miliamperios es el 100% del recorrido. Tú vas con tu calibrador de procesos, ya no con un multímetro común, vas con tu calibrador de procesos, fijas que esto se cumpla y check. Las señales de control y esto están bien. Ahora le haces una inspección visual. ¿Ves cómo está qué les he dicho que era muy importante? La pintura. ¿Ves cómo está la pintura? Si está bien pintadito, si tiene golpes o cosas así, o si está oxidado. Y si no, si está bien o no, le pones un check o le pones una X, ¿no? Revisas los accionamientos mecánicos, por ejemplo. Que la válvula frente a una excitación de 4 10 o 20 miliamperios se mueva a la velocidad que necesite moverse. Si digamos eso está mal, ya pues tienes dos cosas que pueden estar mal, la pintura y los accionamientos mecánicos, y tú en tu informe de inspección emites, ¿no? Tales cosas estaban mal. Y esto lo remites al área de mantenimiento. Si son un solo área, entonces se lo remites a tu jefe para que se entere, oye, no, esta válvula, que digamos se llama LCB1, ¿no? La válvula LCB1, esta pues, inspección de la válvula LCB1, ¿no? Acá le pones. La inspección de la válvula estaba mal, y estas cosas están mal, entonces se recomienda que en el siguiente mantenimiento le metan una pintura y revisen los accionamientos mecánicos. Para eso se hacen las inspecciones. Las empresas grandes, por ejemplo, las mineras, las refinerías, antes de hacer mantenimiento, hacen inspección y se fijan en todos estos parámetros de acá. ¿Sí? ¿Y dónde te dicen en qué parámetros? Estos están en los instructivos, que generalmente las empresas ya los tienen. Y si no los tienen, tú tienes que remitirte al manual del equipo, ¿no? Cuando en el manual se le da los diagnósticos y te dicen qué cosa tienes que hacer. Pero generalmente las empresas grandes, las empresas ya formadas desde hace tiempo, tienen instructivos y ahí te dice qué cosa tienes que mirar. ¿Ok? Entonces, regresando a nuestro documento, tenemos dos inspecciones, la general y la especializada.
la inspección especializada, en este tipo de inspección, contiene un alto grado de refinamiento en relación a la inspección generalizada. Normalmente, de tipo de inspección se generaliza su aplicación en empresas grandes y en forma general a las del tipo medio. Se dice que las partes de alguna maquinaria tendrán una larga vida cuando son consideradas dentro de los programas de inspección, por lo que se debe de tener un amplio criterio para elaborar dichos programas. En la inspección especializada ya se tiene programas de inspección de los equipos, ¿no? No es solamente ir y inspeccionar. Los programas, que serían, generalmente se llaman plan maestro de inspección y mantenimiento, así se les llaman en algunas empresas. ¿Qué es lo que hacen? Hay un plan por año en el cual, digamos, en tu planta hay 200 válvulas, ¿sí? Te dice que cada mes vas a revisar 10 válvulas y así, ¿no? En algunos meses revisarás 15, en algunos revisarás 14. Estas 10 serán de un área 1, estas otras 10 de un área 2 y así. Y estas 14 serán pues de un área N, ¿no? Este plan de mantenimiento te dice en qué fecha lo vas a revisar y en qué fecha lo vas a inspeccionar. En estos planes están incluidos los instructivos, de tal manera que sabes, si ya sabes en qué fecha lo vas a hacer, también sabes qué cosa vas a medir. En los planes también están incluidos los formatos de informe, ¿sí? Que son unos formatos que les voy a enseñar ahorita, en los cuales tú tienes que simplemente rellenar los puntos de calibración y tenerlos listos una vez que termine la fecha en los cuales tienes que hacerlos, ¿ok? Entonces, regresando, ya tenemos dos tipos de inspección, ¿no? Para el mantenimiento que se va a realizar después, inspección generalizada e inspección especializada. Aquí me tienen a mí haciendo inspección, ¿ok? Este, como les digo, este equipito, esto de acá es una válvula de control, ¿no? Este de acá es el famoso handheld que alguna vez les mencioné. Este es un handheld HART, de tal manera que mediante el protocolo HART puedes saber toda la información de la válvula que puede estar incluida en el protocolo, desde porcentaje de apertura, autodiagnóstico de la electrónica, tensión de alimentación actual, temperatura, desde cuándo no se le hace mantenimiento, una serie de información que está programada la valvulita y su actuador, que es este azulito que ustedes ven acá, ¿ok? Este amarillito es lo que a mí me gustaría que si alguna vez tienen ustedes la posibilidad de aprender a utilizar, lo hagan. Este amarillito es el principal amigo del electrónico industrial, del instrumentista, ¿sí? Este amarillito que parece una calculadora se llama calibrador de procesos. El calibrador de procesos, se recuerdan que les dije acá en el ejemplo de que para realizar tu calibración tienes que efectivamente comparar, ¿no? 4 miliamperios, 0% de apertura, 20 miliamperios, 100% de apertura. ¿Qué equipito hace eso? El calibrador de procesos. Este equipito puede conectarse a la válvula y alimentarla con un lazo de corriente de 420 miliamperios. De tal manera que acá tú le das, pues no, quiero 4 miliamperios, la válvula debe estar a 0% de apertura. Quiero 20 miliamperios, la válvula se va a abrir al 100% de apertura. O según como sea, ¿no? Normalmente cerrada o normalmente abierta. Este equipito de acá tiene todas esas funcionalidades para estos equipos actuadores. También puede este equipito, por ejemplo, calibrar transmisores de temperatura, de presión mediante lazos de corriente de 420 miliamperios. Puede leer termocuplas de todos los tipos. Puede leer RTDs de todos los tipos y así. Este equipito es bien, bien completo. Y si ustedes alguna vez tienen la oportunidad ¿cómo se llama?, de manipularlo, les recomiendo que lo aprendan. ¿Cómo se llama este equipo? Se llama el Fluke 754. A ver, este de acá. Parece una calculadora, pero les puedo decir que este es el principal amigo de un instrumentista industrial o de un electrónico industrial que se dedica a la instrumentación. Tiene de todo, 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 todo. Incluso este, por ejemplo, ya tiene para leer protocolo HART. Es transportable y es bien robusto. Este es el mejor amigo de un instrumentista. Está valuado en algo de... Este creo que está en $15,000.
Pero las empresas, las grandes la tienen. Y si ustedes alguna vez que llegan allí, les recomiendo que lo aprendan, ¿sí? Ese es el mejor amigo de un instrumentista, este de acá. Y sirve para hacer lo que les estoy mencionando, ¿no? Las inspecciones de mantenimiento, para el mantenimiento, ¿no? Donde tienes que medir las tensiones, alimentación de corriente para apertura, calibración se llama esto. Para todo lo electrónico industrial, tu mejor amigo es el calibrador de procesos, este de aquí, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí entonces vamos a preguntar al amigo Brian Chino. Brian, ¿me escuchas? Sí, le escucho, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Brian? Amigo, ¿tienes alguna consulta? Sí, quería saber un poco más del equipo, lo que dijo de más arriba, de Ángel por ahí. Handheld. A ver, a ver. Sí, Este de aquí, el azulito, lo que estoy señalando ahorita. sí, ¿Ese de ahí? sí, 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 Ya. La diferencia, sí, ya, la diferencia con un calibrador En esencia, el handheld también es un calibrador de procesos, pero... A ver, vamos, déjame borrar esto. Ya. Les explico cómo funciona el HART, ¿ya? El HART es una señal de 4 a 20 miliamperios, las de lazo de 4 a 20 miliamperios, es una señal de corriente, pero en esa señal de corriente, o sea, digamos está en la mitad de la medición, ¿no? Está en 50, ¿ok? En esta señal a ver, la mitad de 4 a 20 es 12 miliamperios. En esta señal de 12 miliamperios están viniendo también moduladas, o sea, mediante modulaciones digitales, están viniendo informaciones no solamente de corriente, ¿no? De la corriente que mide la variable de proceso, sino también las informaciones de alimentación de voltaje, estado de la electrónica, autodiagnóstico. Toda la información está ahí modulada en esa señal de 4 a 20 miliamperios. Es como una señal de FM, pero modulada en una señal de 4 a 20 miliamperios. El handheld HART, lo vamos a poner acá. Aquí está. El handheld HART, aparte de medir los lazos de 4 a 20 miliamperios, lee esta información que está metida en esa ondita modulada en donde tú tienes voltaje, estado y todo lo demás, ¿ok? Ahora, como es un lazo de corriente, o sea, que va y regresa del transmisor al lector, tú, además de leer, también puedes configurar, cosa que con el calibrador de procesos, el amarillito, si no tienes la licencia no puedes hacer. Con el handheld, tú puedes configurar equipos, poniéndole, por ejemplo, ¿no? Que los límites sean al 20, al 80%, que haya una alarma cuando superen estos límites, que le puedes poner un nombre para que la escala lo pueda reconocer y demás, ¿no? Este equipo ya es con HART, ¿no? Utilizando el protocolo, de tal manera que tú ya lo puedes configurar. El calibrador de procesos, si tiene HART, también puede hacer lo mismo, pero los amarillitos, solo uno de ellos puede hacer. El handheld lo puede hacer con cualquier equipo que soporte HART. ¿Cómo se llama? Protocolo HART, así. ¿Qué cosa es el HART? Es una señal de instrumentación que modulada sobre una señal de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de manejar un handheld HART, mucha, aprovechenlo. Este equipito también es muy fácil, ¿ah? En realidad es muy fácil, pero es también uno de los amigos que te van a ayudar si es que te dedicas tú a ser instrumentista industrial. ¿Eso responde tu pregunta, Brian? sí, ingeniero. Listo. Entonces aquí no... Sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí te escucho, amigo, sí te escucho. Sí, Listo, Brian. Entonces, al amigo Néstor. Néstor, ¿me escuchas? Ingeniero, buenas tardes. Hola, Néstor, ¿cómo estás, amigo? ¿Hasta aquí tienes alguna consulta?
No, dije, todo bien. Ya, listo entonces amigos. Estas dos clases ya están en la plataforma, ¿sí? Ya está el contenido temático, el desarrollo, para que ustedes puedan descargarlo. A ver, me parece que instrumentación. Esta es la clase de hoy día. La tarea también ya está lista, es para el siguiente lunes. Si tienen alguna duda, por favor escríbame. Yo siempre les estoy ahí para ayudarles. En experiencias también, no, en experiencias me falta colgar la tarea, lo voy a estar haciendo hoy día mismo y les voy a pasar la voz por el chat, ¿ok? Voy a esperar 10 segundos a que 10 segundos a que, ¿cómo se dice? A que me hagan más preguntas, o si no, voy a estar 15 minutos más por aquí. Si no, la clase de instrumentación industrial y experiencias formativas ya ha concluido. Cualquier cosa me escriben. Si quieren también hacer preguntas, háganlas, no hay problema. Así aprendemos todos, ¿sí? Si no, chicos, nos vemos a la siguiente clase el día de mañana. Les estoy comunicando a qué hora comenzamos, ¿ok? Nos vemos, amigos. Chao, ingeniero, nos vemos. Chao, Brian. Cuídate, mano. Igual, ingeniero.